¿Alguna vez has preguntado por qué ciertos sonidos te hacen sentir como si viajaras al pasado y al mismo tiempo al futuro? Porque una simple repetición puede hacerte perder la noción del tiempo, como una estructura musical puede parecerse tanto a la forma en que vivimos y sentimos. Esto no solamente es un análisis técnico, es un viaje por lo que la música electrónica esconde detrás de cada beat, una filosofía, una visión del mundo y quizá un reflejo de ti mismo. Esto es más que música para bailar, esto es una forma de entender la realidad. Desde los primeros días del ser humano, la música fue un eco del mundo natural. Los primeros sonidos musicales surgieron del viento entre los árboles, el golpeteo de las piedras o palos, el murmullo del agua. De ahí nació la imitación y con ella los primeros instrumentos, cuerdas tensadas, flautas talladas, tambores rudimentarios. Durante siglos, la música dependió del contacto físico con un objeto. El músico debía dominar no solamente su oído, sino también su cuerpo. Cada instrumento imponía límites, afinaciones, materiales, formas. Estos límites también definían estilos, culturas, identidades sonoras. Pero con la llegada de la electricidad algo cambió. Primero vinieron los instrumentos electroacústicos, que ya eran capaces de generar sonidos que no provenían de una vibración natural. Luego, la síntesis sonora dio el salto definitivo. Ya no se trataba solo de modificar sonidos naturales, sino de crearlos desde cero, desde ondas puras. El sonido dejó de ser una réplica del mundo. Ya no evocaba pájaros, ríos, madera, metal. Se volvió más abstracto, se liberó. Surgió una identidad sonora nueva, alejada de todo lo que conocíamos. Cuando escuchas esto, piensas en una guitarra. Cuando escuchas esto, imaginas una flauta. Pero ¿qué pasa cuando escuchas esto? Así nace un nuevo tipo de sonido, uno que no remite nada del mundo físico, sonidos abstractos, imposibles, irreconocibles, texturas que nunca han sido escuchadas en la naturaleza, pero que evocan sensaciones igual de intensas. De repente, el sonido dejó de ser una representación y se convirtió en una idea misma. Ya no necesitaba parecerse a nada. Desde ahí, la música electrónica abrió una puerta filosófica. ¿Es necesario que un sonido represente algo? ¿O basta solo con que despierte algo en nosotros, aunque no sepamos qué es? Estas preguntas nos invitan a una reflexión filosófica profunda. No es necesario comprender el mundo para experimentar emociones. Desde el momento que nacemos, todo resulta desconocido. Sin embargo, esa falta de entendimiento no impide que sintamos asombro, alegría o placer. El ser humano es capaz de disfrutar la vida incluso sin entender plenamente qué es la vida y cuál es su propósito. Filosofías como Søren Kierkegaard sugieren que el individuo se enfrenta inevitablemente a lo desconocido y que el sentido no siempre se halla en la comprensión racional, sino más bien en la vivencia subjetiva. Por su parte, Friedrich Nietzsche resalta la importancia de afirmar la vida tal como es, incluso en su incertidumbre y caos, como una expresión de voluntad y poder creativo. En una línea similar, Albert Camus plantea que aunque el universo sea absurdo e incomprensible, el ser humano puede encontrar gozo en la experiencia misma de vivir, como un acto de rebelión contra el sinsentido. En este sentido, la emoción humana antecede el conocimiento. Sentimos antes de entender y a menudo, incluso cuando llegamos a comprender lo que sentimos, permanece como un misterio. Por lo tanto, la vida no requiere ser comprendida en su totalidad para ser vivida con plenitud. De la misma forma, la música electrónica nos enseña que no hace falta comprender sus sonidos para poder disfrutarlos. Los sintetizadores no solo alteraron la música, alteraron nuestra percepción de lo que puede ser considerado música. Quizás, aunque no seas fan del género electrónico, también debiste tener tus primeros encuentros de alguna manera con la música electrónica, y no fue en una discoteca, ni siquiera en un laboratorio de sonido, fue con los videojuegos de 8 bits. Con las limitaciones de los chips de audio de consolas como la NES o el Commodore 64, los compositores tuvieron que sintetizar sonidos musicales a través de ondas cuadradas, triangulares y ruidos controlados. Así nació lo que hoy se conoce como el chiptune. Eran melodías simples, repetitivas y agudas, pero con fuerza emocional tan extraña pero cautivadora. No eran orquestas, no eran guitarras, ni siquiera baterías reales. Eran sonidos fuera de este mundo, acompañados a su vez por mundos que tampoco existían en la realidad misma.
y sin querer, esos sonidos electrónicos se convirtieron en el alma de una estética, la del retrofuturismo, la nostalgia digital. Esa música no solamente ambientaba los juegos, los hacía sentir como si fueran portales a otros universos. Hasta hoy, escuchar un tema de 8 bits es viajar al pasado, pero también al futuro que soñábamos desde el pasado. Durante siglos, el título de músico estuvo reservado para quienes dominaban un instrumento, ya sea pianistas, violinistas, guitarristas, cantantes. Ser músico implicaba pasar años perfeccionando una relación íntima con un objeto físico. Significaba entender su naturaleza, sus limitaciones, sus posibilidades expresivas, y también significaba esfuerzo físico, disciplina corporal, incluso dolor en los dedos y desgaste en la voz. La música era vista como una extensión del cuerpo humano. Cada nota ejecutada era producto de una acción motora precisa y de una destreza desarrollada con paciencia. En muchos sentidos, el músico era un atleta del sonido. Pero con la llegada de la música electrónica y el software musical, el músico ya no requiere de tocar un instrumento para crear música. Hoy en día basta con una computadora, un DAW y un universo de posibilidades se abren, sin necesidad de cuerdas, teclados o baquetas. Los instrumentos ya no son de madera ni metal, son virtuales, simulaciones que pueden sonar como cualquier cosa o como nada que haya existido jamás. Ya no se toca la música, se diseña. ¿Esto significa entonces la muerte del músico o simplemente ha evolucionado la definición del ser músico? El productor de música electrónica se parece más a un arquitecto o a un ingeniero. Construye cepas, diseña paisajes sonoros, manipula frecuencias, experimenta con el tiempo y el espacio dentro de una pista, sin la necesidad de tener habilidades tan desarrolladas en dedos, manos o pulmones. El desarrollo de la tecnología como los VSTs, instrumentos virtuales, sintetizadores digitales, samplers, plugins, han transformado radicalmente la manera en la que se crea la música. Hoy en día la composición musical se ha desplazado del ámbito físico, muscular, donde las manos sobre un instrumento eran esenciales, hacia un terreno profundamente cognitivo e intelectual. La producción de la música electrónica es, ante todo, un ejercicio de ideas. En este nuevo paradigma, la competencia no está en la ejecución técnica del instrumento en sí, sino más bien en la originalidad y potencia de las ideas musicales. Es un espacio donde las ideas musicales se conciben, se desarrollan y compiten entre sí en una especie de universo abstracto hasta que algunas de ellas logran materializarse en una obra sonora concreta. Este fenómeno recuerda profundamente al mundo de las ideas propuesto por Platón en su teoría metafísica. Para Platón, las ideas o formas existen en un plano inmaterial, eterno, perfecto, siendo el mundo sensible una mera manifestación imperfecta de ellas. De forma análoga, en la producción digital moderna, las creaciones musicales primero habitan un espacio intangible mental donde existen en un estado puro, como conceptos o visiones, antes de cobrar forma en plano audible. Así la música electrónica parece haber dejado de pertenecer exclusivamente al mundo físico, convirtiéndose en un flujo de pensamiento donde la creatividad es menos una cuestión de habilidad manual y más un enfrentamiento entre formas mentales que buscan encarnar su lugar en la realidad. Antes, el talento musical se medía en términos de oído, ritmo, afinación y dominio técnico de un instrumento. Hoy, el talento se ha diversificado, capacidad de imaginar sonidos nuevos, habilidades para construir estructuras musicales desde cero, entender la emoción detrás de una progresión armónica sin la necesidad de notas tradicionales, jugar con la energía, el espacio y la textura sonora, saber qué poner, saber qué no poner, cuándo dejar respirar la música. El productor de música electrónica es un nuevo pensador sonoro, es un escultor digital. Su virtuosismo no está en la velocidad de sus dedos, sino más bien su sensibilidad para componer los beats y capas invisibles. Esta transformación ha generado críticas. Eso no es música, es computadora. Eso cualquiera lo puede hacer con un software. Pero lo mismo se dijo cuando surgió la fotografía frente a la pintura o el cine frente al teatro. En realidad, cada avance técnico en el arte obliga a replantear lo que consideramos valioso. Lo importante no es cómo se hace la música, sino qué logra transmitir. En la era de la música electrónica, la pregunta ya no es si el ser humano puede crear música con máquinas, sino, ¿sigue siendo suya la creación? ¿Estamos delegando la inspiración al software? Antes, el acto de hacer música era inseparable del esfuerzo físico. Los pulmones llenando una trompeta, los dedos desgastados en una guitarra, la garganta desgarrándose en un grito afinado. El cuerpo del músico era una herramienta tan importante como el instrumento mismo, pero ahora, en un mundo donde se puede programar una batería perfecta sin mover un solo músculo, la música parece surgir del pensamiento puro, ya no se ejecuta, se decide. No es que esta nueva forma ya no requiera talento, sino que el centro del proceso creativo se traslada desde lo físico a lo cognitivo,
ya no hablamos de habilidades motrices, sino más bien de habilidades mentales. Conocer la ecualización, la compresión, el espacio estéreo, diseñar sonidos desde cero mediante osciladores, filtros, envolventes, comprender las emociones detrás de cada frecuencia, cada cepa, anticipar cómo algo va a sonar en un club, en un coche o con audífonos baratos. La creatividad se volvió abstracta. No se trata de hacer solo lo correcto, sino de crear algo que no existía antes y que emocione. De esta manera, existe un fenómeno curioso en nuestra percepción social del talento. Tendemos a valorar más aquello que podemos ver. Por eso, muchas veces se reconoce con mayor facilidad como talento la imagen de un violinista sudando mientras ejecuta una pieza compleja que la de un productor musical trabajando frente a una máquina. Sin embargo, esta diferencia en la percepción no implica que la producción musical o digital carezca de talento. Que algo sea difícil de ver no lo hace menos valioso. Detrás de un beat aparentemente simple pueden esconderse horas de trabajo minucioso, la elección precisa de un kick, el grado exacto en el que se filtra un sonido o la colocación estratégica de silencios. Aquí podemos recordar las palabras de Kant, quien sostenía que el genio artístico no reside en seguir reglas, sino más bien en crear obras que parezcan naturales, aunque detrás hay un juicio refinado e invisible. Como diría Heidegger, la técnica no es solo una herramienta, sino una forma de desocultar el ser, y es el ser humano quien decide qué mostrar y cómo. La verdad es que la creatividad no está en el medio, sino en la intención. Un sintetizador o un algoritmo pueden lanzar miles de posibilidades, pero solo el ser humano puede elegir cuál de ellas significa algo. El verdadero artista no solo busca que algo suene bien, sino que sea una extensión de su mundo interno, de sus ideas, emociones y visiones. Esa capacidad de dotar de intenciones y significado a lo sonoro es lo que separa al creador humano de cualquier herramienta, por más avanzada que sea. Adorno, crítico de la producción musical mecanizada, ya advertía que el arte auténtico no debía reducirse a lo funcional o predecible, sino a expresar una verdad. Así, el talento no siempre está en lo visible ni en lo espectacular, sino en la sensibilidad de transformar lo inaudito en experiencias estéticas. Ahí justamente reside el verdadero valor artístico, en hacer audible lo invisible. En esencia, el productor moderno no es un ejecutante de notas. Lo podemos ver como un domador de infinitas opciones. Ante un océano de sonidos posibles, el verdadero arte está en saber elegir y dar forma. La música electrónica no requiere fuerza física, sino profundidad mental. La emoción del artista ya no viene de las habilidades de su cuerpo, sino de la mente pensando, razonando en una atmósfera. Y en este sentido, la forma de hacer música ha evolucionado. En el mundo de la música electrónica hay dos figuras que muchas veces se confunden, el productor y el DJ, pero detrás de esa confusión se esconde una reflexión profunda sobre el origen de las ideas y cómo se manifiestan en el mundo real. El productor de esta manera es el creador, es quien decide. Desde la soledad de su estudio construye mundos sonoros, diseña cada capa, experimenta frecuencias, estructura una emoción que aún no ha sido escuchada por nadie, trabaja en el silencio, sin aplausos. Es el artesano del alma invisible de una canción, que al carecer de instrumentos clásicos como guitarras, tambores o flautas, sucede algo inesperado, rompe con la forma tradicional de representar la música en un escenario. Ya no existe un conjunto de intérpretes visibles, ni una ejecución física evidente del sonido. En lugar de ver músicos tocando, lo que escuchamos proviene de una serie de procesos digitales que no requieren cuerpos ejecutando notas en tiempo real. Esta transformación ha generado una nueva manera de representar la música en vivo, dado que estas composiciones no dependen de orquesta ni de instrumentos físicos. El rol del DJ ha emergido como el principal puente entre la obra musical y el público. El DJ no solo selecciona la música y mezcla las piezas, sino que encarna una nueva forma de interpretación, una en la que el cuerpo ya no reproduce el sonido, sino que lo organiza, lo transforma y lo proyecta, dando forma escénica a una creación que ocurre en gran parte en lo intangible. De este modo, el DJ es el intérprete del momento, es quien conecta su creación con el público, escoge qué mostrar, cuándo y cómo, controla la energía del lugar, lee las emociones del público, hace que la música tenga cuerpo, que la pista respire, es el puente entre lo privado y lo colectivo. Este contraste puede verse como una alegoría. El productor vive el mundo de las ideas como la alegoría de la caverna de Platón. Su música no es real para el mundo, es una forma potencial, una vibración no escuchada. El DJ, en cambio, toma esas sombras, esas formas invisibles y las proyecta al mundo físico. Hace que la creación invisible se vuelva experiencia compartida. Pero mientras el público celebra lo que escucha, pocas veces se detiene a pensar en quién lo creó. En muchas ocasiones, el DJ es visible, pero el productor es olvidado. Una metáfora que se repite con muchos aspectos de la cultura. El inventor detrás del invento, el escritor
detrás del guión, el ingeniero detrás del espectáculo. En muchas culturas antiguas existían profetas o intermediarios entre el mundo espiritual con el mundo físico. El DJ en cierto modo cumple ese papel. No crea lo esencial, pero canaliza la energía. Guía al público por estados de ánimo, lo eleva, lo relaja, lo confronta, pero solo puede hacerlo si tiene la materia prima. Es la música creada por el productor. Eso ha llevado, por supuesto, a que los grandes nombres de la música electrónica sean DJ productores, de alguna manera, para obtener así los beneficios de estos dos mundos. Pero si analizamos los roles de forma separada, se revela algo fascinante. El productor es introspectivo, casi filosófico. El DJ es extrovertido y animador. Uno se pregunta qué decir y el otro se pregunta cuándo y cómo decirlo. Y en ese equilibrio la música electrónica encuentra su dualidad esencial, idea y energía, sombra y luz, génesis y celebración. Hoy vivimos en una cultura bastante superficial que premia lo visible. El DJ puede volverse un ídolo aún si no ha creado nada. El productor en cambio puede tener una discografía importante y pasar desapercibido. Y eso nos obliga a reflexionar. ¿Estamos valorando la proyección más que la creación? ¿Nos importa quién creó la emoción o solo quien le puso enfrente de nosotros? Y claro, no podemos cuestionarnos estas preguntas sin recordar una leyenda del EDM y el que nos trajo a muchos a este mundo de la música electrónica, Avicii, el genio atrapado entre la creación y el espectáculo. Para entender lo duro que puede ser habitar estas dos dimensiones, la del creador oculto y del performer visible, no hay mejor ejemplo que Avicii. Conocido por sus éxitos como Levels, Wake Me Up o Hey Brother, Avicii fue un fenómeno mundial, pero pocos sabían que su verdadera pasión no era estar sobre el escenario, sino estar encerrado en el estudio creando. Para él, el estudio era un templo, era el lugar donde podía experimentar sin juicios, diseñar sonidos únicos, perderse en el flujo de la creatividad. Era productor antes que DJ. Sin embargo, el éxito de sus tracks lo empujó a salir del mundo, a encarnar ese rol del DJ idolatrado por multitudes. Y aunque lo hacía bien, no era eso lo que él más disfrutaba. El ritmo frenético, las giras, la impresión de los shows, la necesidad de mantener una imagen pública, todo eso se alejaba de lo que realmente amaba, el arte de crear en silencio. Avicii, cuyo nombre real era Tim Berling, era un tipo más bien introvertido, le gustaba la tranquilidad, no requería de mucho bullicio de las luces ni la euforia de las masas. Pero lamentablemente los intereses comerciales, las expectativas del público y las exigencias de la industria lo colocaron en una dictomanía cruel. O producía en paz o mantenía su éxito desde la exposición. Y al final esa presión constantemente lo llevó al colapso físico, emocional y existencial. Lo trágico es que Avicii lo dijo muchas veces. No quería seguir en giras, no quería seguir tocando en vivo, pero la industria no escucha el alma cuando el dinero habla más fuerte. Y ese desacuerdo entre lo que uno es y lo que se espera que uno sea, entre el productor que sueña en la soledad y el DJ que entretiene al público, fue demasiado para él. En 2018, a los 28 años, Avicii falleció, dejando un legado inmenso en la música y una advertencia silenciosa. El artista no es un producto, y no todos pueden habitar ambos mundos. La historia de Avicii no solamente es una tragedia personal, es una metáfora de lo que sucede cuando el mundo valora más la exposición que la creación, cuando el DJ eclipsa al productor, cuando la proyección pública consume el alma creativa. Y por eso, entender esta dualidad en la música electrónica no es un detalle técnico, es comprender la fragilidad del artista en una era de sobreexplotación. Kierkegaard hablaba sobre la tensión entre el individuo auténtico y la masa. Para él, el verdadero yo se forma en la soledad, en la introspección, no en el espectáculo público. La multitud es mentira. El creador piensa y produce en la soledad, busca una verdad personal, mientras que el reconocimiento público muchas veces exige adaptarse a expectativas ajenas, de esta manera vaciando el contenido original. Nietzsche, a su vez, exaltaba la figura del espíritu libre, aquel que se separa de la masa para crear nuevas formas de ver el mundo. Sin embargo, ese creador suele ser rechazado en su tiempo porque no se ajusta al molde del éxito inmediato. El artista debe estar más allá del bien y del mal, más allá del elogio y la condena. La música electrónica no solo es un conjunto de sonidos diseñados para el movimiento del cuerpo, también puede verse como una metáfora auditiva del viaje interno del ser humano, una traducción emocional del proceso de vivir, de pensar y de anticipar. Su estructura típica, inicio, build up, break y drop guarda una profunda similitud con nuestras experiencias subjetivas. El inicio de un track es el primer contacto, la primera impresión. Aquí se va a definir la esencia, el tono, el subgénero. Es como cuando uno reconoce un momento o situación en su vida tranquila, energética, oscura o melancólica. El inicio sitúa al oyente en un entorno emocional, en un marco perceptivo. Es el momento en que, como humanos, identificamos el escenario, reconocemos patrones, percibimos lo familiar, asignamos un significado inicial.
Luego llega el build-up, que simula esa tensión creciente que todos hemos sentido alguna vez en la vida. El ritmo se acelera, los elementos se acumulan, el kick o el snare se intensifican, provocando una sensación de expectativa e incluso ansiedad. Es el reflejo de un proceso interno de incertidumbre, como si supiéramos que algo importante va a ocurrir, pero aún no podemos verlo del todo. A veces se filtran pequeños spoilers sonoros, fragmentos melódicos o timbres que insinúan lo que viene. Es ahí donde el pensamiento analítico entra en juego. Quien afina su percepción, detecta esas pistas y anticipa el desenlace. La experiencia deja de ser completamente pasiva. Luego, justo antes del clímax, viene un silencio breve pero crucial. Ese vacío no solamente es técnico, es psicológico. Es el momento exacto donde la tensión llega a su pico y el silencio funciona como un espacio para que la energía acumulada choque con su propia ausencia, haciendo de esta forma que el impacto que viene sea más poderoso. En la vida, ese instante se parece a una pausa de respiración justo antes de enfrentar una verdad, tomar una decisión o recibir una revelación. Y finalmente llega el drop. El momento de explosión, de liberación. Aquí ocurre la euforia, el éxtasis, la emoción máxima, es la resolución emocional, y si antes lograste intuirla, si las pistas sonoras te llevaron a imaginar ese final, el impacto es aún más potente, no solamente porque ocurre, sino porque te sientes parte de su llegada. Esto refleja cómo el pensamiento, la observación y el análisis pueden convertir el caos en sentido, la incertidumbre en satisfacción. Dentro de la vasta galaxia de subgéneros que componen lo que hoy conocemos como el EDM, hay un elemento que persiste como pilar común. Es el loop, esas repeticiones rítmicas constantes, hipnóticas a primera vista. Quizás para el oído no entrenado podrían parecer monótonas, incluso predecibles, pero para quien se adentra al género, termina por entender la belleza oculta en esta reiteración, como si cada ciclo fuera una vuelta más en una espiral que no cae en lo igual, sino que profundiza en lo ya conocido. Este carácter repetitivo en el EDM nos lleva inevitablemente a recordar la filosofía del eterno retorno de Nietzsche. Según esta idea, todo en la vida se repite eternamente, y lo que más nos desafía como seres humanos no es soportar la repetición, sino amarla. Si algo en tu vida te molesta, te hiere o te frustra, el eterno retorno te enfrentará a ello una y otra vez, hasta que logres amarlo. Así nace el amor fati de Nietzsche, el amor por el destino, no por lo que esperábamos, sino por lo que es. En la música electrónica, el loop tiene esa función, repetir un motivo sonoro hasta que lo comprendas, hasta que lo sientas parte de ti. Lo que al principio parecía simple o mecánico se transforma en una mantra, en una forma de meditación rítmica. Cada golpe del kick, cada clap, repetido con precisión casi matemática, nos recuerda que la conciencia no requiere variación constante para evolucionar, sino atención plena a lo que se repite. Subgéneros como el house, pilar del EDM, ejemplifican bien la idea con claridad. Su estructura rítmica basada en el compás 4x4, donde el kick y el clap se alternan como un latido mecánico, forman una especie de lenguaje binario sonoro, dos elementos distintos repitiéndose una y otra vez, y sin embargo, de este simple binarismo nace un lienzo infinito, capaz de albergar melodías, armonías y texturas y atmósferas que reflejan lo más íntimo del alma humana. Es como si el EDM nos dijera: no requieres 1000 colores para pintar algo profundo, basta con 2 tonos bien colocados que vibren con tu esencia. La repetición, entonces, no es aburrimiento, es reconocimiento, es reconciliación, es una forma de volver al mismo sitio pero con una nueva mirada. Tal vez eso sea lo que vuelve al EDM, no solamente música para bailar, sino para sentir el tiempo, para repetir hasta amar, para volver y elegir volver. El sampleo es una de las herramientas más emblemáticas y revolucionarias dentro de la música electrónica. Consiste en tomar una fracción de una obra musical ya existente y reutilizarla dentro de una nueva composición. Este fragmento puede ser una melodía, una línea vocal, un ritmo o incluso un sonido ambiental. Lejos de ser un simple recorte, el sampleo es una forma de reinterpretación, de darle una nueva vida al pasado, en un contexto sonoro completamente distinto. Uno de los ejemplos más célebres de esta práctica es el dúo Daft Punk, quienes no solo dominaron el arte del sampleo, sino que lo convirtieron en su sello. A través de cortes de obras clásicas del funk, disco y rock, manipulaban los sonidos, los repetían, los reordenaban
y los fusionaban con beats electrónicos modernos, dando origen con esto a un sonido propio, futurista y profundamente nostálgico a la vez. Pero más allá de la técnica, el sampleo encierra una filosofía poderosa, la idea de que las ideas no mueren, se transforman. Es un homenaje a lo anterior, pero también una afirmación de lo nuevo. En muchos sentidos, eso se parece a lo que ocurre cuando leemos a varios filósofos, pensadores o artistas de distintas épocas. Cada uno representa una pieza del puzzle, un fragmento de visión que puede enriquecer la nuestra si sabemos cómo integrarlo. Aquí entra en juego el concepto de la dialéctica, tan trabajado por Hegel y más tarde Marx. La dialéctica es el proceso por el cual, al enfrentar una tesis con una antítesis, se produce una síntesis que conserva elementos de ambas, pero que a su vez crea algo nuevo, más complejo y enriquecedor. Y eso es exactamente lo que hace el sampleo. Toma elementos existentes, los confronta o mezcla con nuevas ideas y genera una obra completamente distinta, con una identidad propia. El sampleo no es copiar ni robar, es reconocer, es resignificar, es reimaginar. Es como si el productor musical se convirtiera en un filósofo que dialoga con el pasado a través del sonido, en busca de una verdad nueva que solo puede emerger cuando los tiempos, los estilos y las influencias se cruzan y se sintetizan. En este sentido, el sampleo no solo es una técnica musical, sino también es una forma de pensar, de entender que todas las ideas, como todos los sonidos, pueden reciclarse, pueden mutarse y florecer nuevas formas, si se tiene la sensibilidad de escucharlas y el talento de reordenarlas. Entonces con esto podemos concluir que la música electrónica es mejor que la música acústica. La música acústica, aquella creada con instrumentos físicos, con cuerdas, vientos, percusiones y voces, posee una filosofía propia, un alma forjada a lo largo de los siglos, no puede ni debe ser reemplazada. Representa una conexión directa con el cuerpo, con lo tangible, con el mundo físico que nos rodea. Su expresión viene del gesto, del esfuerzo físico, del control motriz afinado por años de práctica. Cada nota cargada de historia, técnica y emoción. Pero la música electrónica no viene a competir con eso, sino a expandir los límites de lo que llamamos música. Ni siquiera podemos verlo como una evolución lineal, sino más bien como una divergencia creativa. Así como la pintura a óleo no es mejor ni peor que una hecha digitalmente, la música electrónica no busca reemplazar, sino coexistir. De hecho, muchos de los proyectos más interesantes surgen cuando ambas dimensiones se fusionan. Instrumentos clásicos con síntesis digital, voces humanas con procesamiento electrónico, tradición y futuro en diálogo constante. Y entonces surge otra pregunta. ¿Requiere más talento hacer música acústica que música electrónica? Aquí tampoco hay una respuesta absoluta, ya que el talento no es una única medida, ni siquiera es una vara que se aplica por igual a todas las formas de arte. Hay talento en lo técnico, en lo emocional, en lo creativo, en lo conceptual. La música convencional, sin dudas, requiere un tipo de preparación más estructurada, instrumentos costosos, espacios acondicionados, años de estudio y práctica. Ese nivel de exigencia funciona muchas veces como un filtro, permitiendo que solo los más dedicados logren dominar su arte. En cambio, la música electrónica, al basarse en melodías digitales, rompe ese filtro económico y técnico. Hoy cualquiera con una laptop puede producir un track, y esto significa que no todo lo que lo hacen tenga la pasión o talento, pero se abre las puertas a que muchas personas puedan experimentar, expresarse y descubrir un potencial que de otro modo jamás habrían conocido. Eso también tiene una consecuencia. En un océano de productores, solamente unos pocos destacan verdaderamente por su entrega, creatividad y profundidad, pero eso mismo ocurre en cualquier disciplina. Lo importante es entender que la facilidad de acceso no reduce el valor del arte creado, sino que más bien democratiza la posibilidad de crearlo. Entonces, más allá de cuál es mejor o cuál requiere más talento, lo que verdaderamente importa es el propósito, la pasión y la honestidad con la que se crea, ya sea desde una flauta o de un sintetizador, desde una guitarra acústica o un DAW. La música sigue siendo lo mismo, una vibración que nos conecta, nos transforma y nos recuerda que somos humanos. Si este video te ha gustado, deja tu like, suscríbete para más contenido.